Y esta semana uno de los debates más importantes es el presupuesto 2021 que se presentó y muestra un poco las prioridades. Lu Ortega tiene todas las claves. Bueno, Jessy, lo primero de todo me parece arrancar por donde vos decís por qué es tan importante analizar el presupuesto del Estado Nacional, ¿no? Que se discute todos los años en el Congreso. Por esto que vos decías, el presupuesto te dice cuáles son las prioridades del gasto, a dónde va a destinar la plata el Estado y también de dónde va a obtener los recursos. O sea, lo que dice de alguna manera es cuál es la orientación estratégica o cuál es el plan que tiene el gobierno para el año que viene y para los años siguientes. Pero de alguna manera para saber con cuántos recursos va a contar el Estado y cuál va a ser el poder adquisitivo de esos recursos, hay dos supuestos que son clave. Porque uno no puede hacer futurología de qué va a pasar y se hacen supuestos. Uno es cuánto va a aumentar el PBI, es decir, cuánto va a aumentar el producto, la actividad económica, y el otro supuesto importante es la inflación. Ahora, también el gobierno incorporó en este presupuesto una variable que todavía no tiene resuelta, que es qué va a pasar con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y lo que presupone este presupuesto presentado es que el gobierno va a poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario que le permita posponer los pagos que tenía previstos para este año, lógicamente implicando eso mayores condicionalidades, ¿no? Mayores condicionalidades respecto de determinados ajustes, reformas y de acuerdo a los intereses que tiene el fondo y el capital financiero. Ahora, vayamos con estos dos supuestos iniciales que yo les decía. Por un lado, el gobierno dice que el año que viene la actividad va a aumentar un 5,5%. Pero eso viene de una caída de este año donde se estima que va a caer casi un 14%. O sea, es un derrumbe histórico del producto, es una crisis muy importante. Por lo tanto, un crecimiento del 5,5, o sea, la mitad, significa un rebote muy escaso, ¿sí? O muy moderado. Claro. Una recuperación muy lenta. Recién de acá a 3 años se estima que vamos a volver a los niveles del año pasado, que ya eran críticos, ¿no? Eh, bueno, el otro supuesto, pensé que me ibas a preguntar algo, Jessy. No, el otro supuesto es sobre el tema de la inflación, que, bueno, como siempre estas cuestiones se dibujan bastante. Dicen que a fin de año la inflación va a ser de 32% y que el año que viene la inflación interanual va a ser del 29%. O sea, totalmente poco realista. Pero esto es muy importante porque sobre la base de eso es que el Estado dice, bueno, voy a tener tantos recursos y a qué lo va a destinar. Lu, Yo quiero mira, dar un dato que... lo que sí te quería preguntar es, porque el otro aspecto Sí, también para los cálculos es el dólar, ¿no? Parte de esas hipótesis que hay que incorporar, que bueno, se hizo, incluso este presupuesto se presentó antes, digamos, de conocerse las medidas y toda la puja que empezó después de las medidas sobre las restricciones a la compra de dólares. sí, exacto, Jessy. Bueno, fue en simultáneo y la verdad que ahí deja bastante que desear porque dice que el dólar en diciembre, no de este año, del año que viene, va a llegar a 102 pesos el dólar oficial. Lo Claro. cual ya te muestra lo poco real que es, porque hoy, si uno agarra y suma al dólar oficial todos los impuestos que tiene, ya está en 130 pesos, ¿no? Claro. Es poco esperable que suceda eso realmente. O sea, ya eso te muestra de entrada de con qué cartas estamos jugando, ¿no? Pero bueno, yo te quería decir, hay un dato que para mí es clave, que es mostrar el ajuste que implica este presupuesto, porque está bastante sucio, el relato te dice otra cosa, pero cuando vos mirás el incremento del gasto en todos los aspectos, excepto los intereses de deuda, o sea, todo el gasto en infraestructura, gastos corrientes, todo, ¿no? A salud, educación, significa un recorte del 9,5% en términos reales respecto a este año. O sea, que hay un ajuste muy, muy fuerte, contemplando incluso la inflación que ellos dicen que va a ser del 29%. O sea, este recorte del 10% podría ser mayor si la inflación es todavía más grande. Me parece que ese es un dato clave porque eso te enmarca todo lo demás. Bueno, después hay un montón de cuestiones para comentar. A mí me parece que, bueno, en esto, ¿no? ¿A dónde va a ir la plata? Es otro de los aspectos. Para resumir, digo dos puntos más. Uno es el pago de los intereses de deuda, porque hubo una reestructuración, pero sin embargo
Y además, en el presupuesto se supone que no le van a pagar nada al FMI el año que viene, pero sin embargo, los intereses de deuda van a representar 1,5 puntos del PBI, sin considerar los intereses al ANSES, al Fondo de Garantía y Sustentabilidad. 1,5 puntos del PBI para intereses al sector privado. ¿A cuánto equivale eso? 500.000 millones de pesos. Equivale a, por ejemplo, la construcción de 160.000 viviendas o 1,5 veces todo el presupuesto de lo que va a ir a salud y casi 6 veces de todo lo que esperan destinar a ciencia y técnica. Vos recién comentabas también que, bueno, en Twitter empiezan a aparecer estos cálculos de investigadores del CONICET que dicen, che, a CONICET, que es el principal instituto de investigación, le van a recortar respecto del año pasado, ¿no? Claro, sí, Y considerando... 37% decía al CONICET con respecto al 2015. Claro, en realidad, exacto, respecto al nivel que tenía en 2015 está un 37% más abajo el presupuesto del CONICET. Y ahí hay que mirar esas partidas particulares, ¿no? Y el resto de las partidas sociales también, o sea, venimos de un año donde hay coronavirus, donde se mostró el déficit del sistema sanitario y en salud se va a recortar un 9,4% en términos reales, ¿no? En la partida para salud. Parece que no aprendimos nada respecto de esa cuestión. O, por ejemplo, hay otros datos. En educación y cultura hay un incremento muy importante del gasto, esto sí, un incremento del 21% en términos reales, pero eso hay que mirarlo también con que parte del piso de este año en donde hubo un recorte de casi 10 puntos en educación. Entonces, bueno, cada una de esas partidas hay que mirarlas donde la verdad que todo termina siendo muy limitado, muy moderado. El relato del gobierno es que se trata de un presupuesto realista, que va a haber recuperación económica en el marco de prudencia. Y a mí me parece que eso te muestra ese camino que se está planteando hacia adelante, porque en definitiva es un proyecto, como en síntesis, que deja contento al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Porque es un anticipo para todos los que hoy están saliendo a luchar, los trabajadores y las trabajadoras que pelean por su vivienda, por sus ingresos, por todo eso, que lo van a tener que seguir haciendo, porque si este es el plan del gobierno, no se puede esperar que haya un cambio de orientación de lo que ya se viene haciendo, incluso teniendo en cuenta que se va a recortar el IFE, se va a recortar el ATP. Entonces me parece que a estas mayorías sociales es que el gobierno les está pidiendo prudencia, responsabilidad y un esfuerzo colectivo, pero la diferencia es que el año que viene ya no va a ser posible el discurso de quédate en casa. Bien. Así que veremos cómo sigue este tema. Lu Ortega con las claves del presupuesto, que además, agrego, va a empezar la discusión, digamos, ¿no? No es que tampoco va a quedar... Recién empieza. Es la propuesta que hizo el gobierno y ahora se viene todo la discusión, y además todo un debate. Pensando es que, bueno, hay otro tema que surge mucho, que es como el primer presupuesto con perspectiva de género, lo cual también es una gran falacia, pero además algo que hay que seguir es el tema de la ejecución posterior del presupuesto, porque después está cómo se ejecuta y cómo se subejecuta, que es algo que en el campo de género lo hemos visto muchísimo. Se otorgan partidas que después se destinan por urgencias y decretos a otros fines. Exacto, Sol, sí, eso era algo que hay que analizarlo mucho, el tema del presupuesto de género, y es algo importante eso que vos apuntás sobre esto que se dice, ¿no? De que sería la primera vez que tendría perspectiva de género, y la verdad es que no, aunque más allá de la perspectiva de género no, hay que mirar después a dónde va ese dinero. Exactamente. Bueno, Lu Ortega con las claves del presupuesto, 11:30 de la mañana. En este día especial, 17 de septiembre, hay una jornada nacional de lucha con los reclamos de las y los trabajadores. Los dejamos ahora y las dejamos ahora con Julieta Katkov, que es trabajadora de la salud, concejala electa por el PTS Frente Izquierda en Neuquén. Los trabajadores y las trabajadoras de salud, los que estamos en la primera línea en el marco de esta crisis sanitaria, nos sumamos a esta Jornada Nacional de Lucha del plenario del sindicalismo combativo con nuestras demandas en un